Putin salió con una declaración sensacional y envió a Trump su ultimátum. 5 niños murieron durante el último bombardeo de Ucrania. La situación en el frente es crítica. Los rusos están rodeando parcialmente Pokrovsk. Trump prepara una respuesta contundente e India ya ha rechazado el petróleo ruso. El Congreso de EU aprobó una ayuda de 50.000 millones para Ucrania. Estados Unidos reclama las islas rusas en la región de Kamchatka. Saludos, me llamo Karina Kleshun y ahora mismo lo más importante. Pero antes, denle like a este video y suscríbanse a nuestro canal para que no nos perdamos en el vasto mundo de YouTube. El dictador ruso, Vladimir Putin, hizo una serie de declaraciones y de hecho respondió así al ultimátum de Trump. Putin dijo: si Kiev considera que ahora no es momento para negociaciones, Moscú está dispuesta a esperar. En esto no dejó de decir disparates y añadió que está dispuesto a terminar la guerra en las condiciones que fueron anunciadas en julio de 2024 y calificó al régimen político en la Federación Rusa como legítimo, a diferencia del de Ucrania, ya que, según él, está basado en la Constitución. Y esas condiciones son entregar a Rusia territorios que aún no ha ocupado, más concretamente, 4 regiones: Zaporilla, Jersón, Donetsk y Lugansk. Tan pronto como Kiev declare que está dispuesto a aceptar tal decisión y comience la retirada real de las tropas de estas regiones, así como informe oficialmente sobre la renuncia a los planes de ingresar a la OTAN, de nuestra parte, de inmediato, literalmente en ese mismo momento, se dará la orden de cesar el fuego y comenzar las negociaciones. Lo repito, lo haremos de inmediato. Por supuesto, al mismo tiempo garantizaremos la retirada sin obstáculos y segura de las unidades y formaciones ucranianas. Por supuesto, nos gustaría contar con que tales decisiones, tanto sobre la retirada de las tropas como sobre el estatus de no alineamiento y el inicio del diálogo con Rusia, del que depende la futura existencia de Ucrania, se tomen en Kiev de manera independiente, basándose en la realidad actual y guiándose por los verdaderos intereses nacionales del pueblo ucraniano y no por instrucciones de Occidente. Aunque, por supuesto, existen serias dudas al respecto. Putin tampoco perdió la oportunidad de asustar a todos una vez más con armas nucleares. Declaró que el complejo de misiles Oreshnik ha entrado en producción en serie y que ya se ha fabricado el primer lote. El dictador también declaró que evalúa positivamente los resultados de las negociaciones entre Rusia y Ucrania en Estambul, así como el intercambio de prisioneros. Agregó además que todas las decepciones en las negociaciones ocurren debido a expectativas excesivas. En resumen, el abuelo del Kremlin dejó claro que la guerra continúa y que no le importan los ultimátums de Trump. Ni siquiera sé cómo se puede calmar a este psicópata. Escriban su opinión en los comentarios. Y mientras Putin finge estar dispuesto a la paz, Rusia, por su parte, no disminuye el ritmo del terrorismo, especialmente el terrorismo contra los niños ucranianos. Anoche la Federación Rusa atacó la capital de Ucrania. A día de hoy, todas las labores de búsqueda y rescate en Kiev han finalizado. Entre los fallecidos hay 5 niños. El más pequeño tenía solo 2 años. En total hay 159 heridos, entre ellos 16 niños. Putin afirma que solo ataca objetivos militares, pero en realidad simplemente ataca edificios residenciales. La prueba de ello no son solo las destrucciones, sino también las historias. En Kiev, una niña durante el bombardeo literalmente salió volando desde el 9º piso y quedó huérfana. Salió volando desde el 9º piso, así de simple. La pierna rota y un diente, en resumen, se me cayó. Estaba consciente. Simplemente estaba adormilada y no entendía lo que estaba pasando. Escuché una explosión y un segundo después ya estaba en el suelo. No sé cómo es posible, cómo se puede caer desde un 9º piso y quedar solo con una pierna rota. Ella sobrevivió, pero lamentablemente sus padres no. En la región de Dnipropetrovsk, los rusos también atacaron edificios residenciales. 3 niños quedaron atrapados bajo los escombros de su propia casa. Un niño de 4 años está en estado grave. Todos tienen heridas de metralla y contusiones. También resultó herida una mujer de 35 años. Y en Jersón, los ocupantes mataron a la madre de 3 hijos al abrir fuego de artillería. La familia quedó bajo el bombardeo. La madre de los niños murió. Las niñas presentan una reacción aguda al estrés y en adelante serán sometidas a exámenes médicos. Expresamos nuestras condolencias a los familiares de los fallecidos y a todos los afectados. Rusia responderá por cada uno de sus actos de terrorismo. Sé que muchos nos ven desde fuera de Ucrania.
Sería muy interesante saber de qué país son y si apoyan a Rusia, escríbanlo en los comentarios. Leerlos es mi pasatiempo favorito cuando esperamos los bombardeos nocturnos en el refugio. Los rusos no dejan de intentar entrar en Pokrovsk. El enemigo, según dicen los militares, está desplegando activamente grupos de sabotaje y reconocimiento en la ciudad. En Pokrovsk, por la noche, hay juegos hambrientos. Cazamos a los pequeños grupos falsificados que creen no ser vistos. Entran en la ciudad, pero no por mucho. Por la noche, dicen los militares. En las afueras de Pokrovsk, nuestros defensores eliminaron un grupo de sabotaje y reconocimiento ruso. Por la noche, eliminaron a un pequeño grupo de 3 personas que había entrado en las afueras de Pokrovsk. Una de ellas era una mujer asaltante. En particular, sobre los combates bastante intensos en la dirección de Pokrovsk, habló también el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en su mensaje vespertino. El frente, especialmente la dirección de Pokrovsk. Todas nuestras unidades mantienen sus posiciones. De Pokrovsk a Burpolye. Ahí es donde la lucha es más intensa. Es importante que nuestros soldados destruyan los DRG rusos. Pequeños grupos que constantemente intentan entrar en la ciudad, quieren constantemente establecerse allí. Esa es la táctica rusa y nuestra respuesta a ella es la destrucción del ocupante. Zelensky también comentó la declaración del Ministerio de Defensa ruso sobre la supuesta ocupación rusa de la ciudad de Chasiv Yar. Hoy hubo desinformación rusa sobre Chasiv Yar. Esto es desinformación rusa. Las unidades ucranianas defienden nuestras posiciones y cada intento ruso de avanzar en las regiones de Donetsk, Sumy y Kharkov. Al final, logramos repelerlos, y no es fácil, pero es la defensa del derecho de los ucranianos a la vida. Cada una de estas direcciones es muy importante. Y de nuevo, esto es lo que dicen nuestros militares. En Chasiv Yar, los muchachos tienen una línea de defensa seria. Mientras tanto, los analistas de Deep State escriben que el enemigo no ocupó Chasiv Yar, sino que solo realizó otra puesta en escena para los rusos adoctrinados, mostrando la colocación de una bandera en la retaguardia de las fuerzas de defensa. Así que las Fuerzas Armadas de Ucrania mantienen la defensa y repelen numerosos ataques del enemigo. Por eso, mi más profundo respeto a todos los que ahora están protegiendo nuestra tranquilidad. La táctica de la Casa Blanca hacia Rusia ha cambiado y ahora Trump está presionando a Rusia. Los periodistas del Wall Street Journal, citando a funcionarios estadounidenses, escriben que Trump ahora está convencido de que presionar a Putin es la mejor oportunidad para poner fin a la guerra. Otro instrumento de presión, en mi opinión, que Trump considera son los llamados plazos para Rusia. Desde el momento en que asumió el cargo, el presidente de Estados Unidos le dio a Putin 100 días para terminar la guerra. Putin, evidentemente, ignoró este plazo ultimátum, como, de hecho, muchos otros plazos ultimátum. El 28 de mayo se anunció otro plazo corto, 2 semanas para comprobar las verdaderas intenciones de Rusia de poner fin a la guerra. El plazo se amplió. El 10 de junio, el 14 de julio, Trump le dio a Rusia 50 días. Si no hay un alto el fuego en Ucrania, Rusia enfrentará altos aranceles y nuevas sanciones. El 28 de julio, el presidente de Estados Unidos declaró que el agresor tenía 10 días para alcanzar un acuerdo de paz. Así que este plazo del 28 de julio termina el 8 de agosto. Y Reuters informa que Estados Unidos le comunicó a la ONU que Trump quiere firmar un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania antes del 8 de agosto. Trump, incluso en el contexto de los nuevos bombardeos masivos de Rusia contra Ucrania, declaró que Estados Unidos impondría sanciones contra Rusia después de que finalice el plazo de 10 días. Lo que está haciendo Rusia es repugnante. Es muy triste. Vamos a imponer sanciones. No sé si las sanciones le preocuparán. Mientras tanto, las refinerías estatales de la India ya han dejado de comprar petróleo ruso. Los periodistas de Reuters informan que las refinerías indias han pasado a utilizar petróleo de Oriente Medio y África. Unos días antes, recuerdo, Trump anunció la imposición de un arancel del 25% contra la India. Los motivos para imponer este arancel incluyen, entre otras cosas, que la India es uno de los mayores compradores de recursos energéticos rusos, así como que adquiere una gran cantidad de armamento de la Federación Rusa. Por lo tanto, la India pagará un arancel del 25%, así como una multa por lo mencionado anteriormente, a partir del 1 de agosto, resumió el presidente de Estados Unidos. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Esta vez la Casa Blanca está realmente decidida y pasará de las amenazas a la acción?
¿O se trata de otro plazo más que Rusia ignorará impunemente? Los rusos, al atacar a Ucrania, han comenzado a utilizar los llamados Shaheds a reacción. En las fuerzas aéreas, a los periodistas de la BBC les contaron que derribarlos es bastante difícil y en algunos casos casi imposible, porque vuelan a una velocidad de más de 500 kilómetros por hora y a una altitud extremadamente baja. Mientras tanto, el experto en aviación Valery Romanenko dice que los Shahed a reacción son totalmente posibles de derribar. Son fáciles de destruir con cualquier sistema portátil de defensa aérea. Es decir, si tienen un motor a reacción, este proporciona una buena fuente de radiación, y todos los misiles con cabezas buscadoras infrarrojas, es decir, aquellos que se guían por fuentes de calor, van a impactar a estos Shahed. Cada grupo móvil nuestro tiene MANPADS, ya sean los estadounidenses Stinger o los polacos, aunque ahora mismo no recuerdo cómo se llaman. Los polacos también son muy efectivos, o los antiguos soviéticos Strela. Todo esto es capaz de impactar. Sí, para los grupos móviles esto es un problema, pero no lo es para la artillería antiaérea con guiado por radar o por sistemas optoelectrónicos. Los Gepard los atacan sin problemas. Los Gepard son capaces de derribar misiles de crucero que vuelan al doble de velocidad. Pero, de nuevo, usar sistemas de misiles antiaéreos contra los relativamente baratos Shahed resulta un placer bastante costoso. El especialista y consultor en radiotecnologías militares, Sergei Flesh, afirma que ya se están preparando medios alternativos para combatir a los Shahed propulsados por cohetes. En realidad, el Shahed propulsado por cohetes no es una novedad para nosotros, porque los rusos han estado utilizando este tipo de Shahed periódicamente durante el último año. Pero estos solo fueron casos aislados. No los usaron de forma masiva porque no tenía ningún sentido. El Shahed propulsado por cohetes no tiene absolutamente ninguna ventaja sobre el Shahed convencional, salvo una única, su velocidad. Y después de que empezamos a usar activamente drones antiaéreos, los rusos, como contramedida, intentan emplear Shaheds propulsados por cohetes para ver cuán efectivos pueden ser contra nuestros drones antiaéreos. Los drones antiaéreos tienen un límite de velocidad. Por lo tanto, si un Shahed propulsado por cohetes vuela entre 300 y 600 kilómetros por hora y registramos su velocidad dependiendo de diferentes situaciones, entonces para el dron antiaéreo es imposible o muy difícil atacar a ese Shahed. Por eso el desarrollo futuro de los acontecimientos dependerá únicamente de cuán eficazmente logremos derribar los Shahed convencionales con drones antiaéreos. Rusia sigue aterrorizando a la población civil sin la menor intención de querer vivir en paz. Mientras tanto, quieren armar aún más a Ucrania. Estados Unidos está decidido. Según informa The Hill, el proyecto de ley de ayuda a Ucrania por más de $50,000 millones ya ha sido registrado en el Senado de Estados Unidos. Se sabe que el proyecto de ley prevé $30,000 millones en ayuda militar directa hasta el año 2027 y otorga $3,000 millones en forma de financiamiento militar extranjero durante 2 años fiscales. Además, el Pentágono ha encargado un lote de misiles AIM-120 para Ucrania y sus aliados por $3,500 millones. Alemania tampoco se queda atrás. Para Ucrania, otras 2 unidades del sistema de defensa aérea Patriot. En el sitio web del Ministerio de Defensa de Alemania se señala que, gracias al acuerdo con Estados Unidos, Alemania primero recibirá nuevos sistemas del país y luego enviará a Ucrania los 2 que ya posee. Y los lanzadores llegarán en unos días, mientras que los sistemas completos lo harán en unos meses. Habrá más ataques con Iskander-K por parte de los rusos. Según afirma un experto de Defense Express, Rusia ha incrementado significativamente la producción de misiles de crucero, que son difíciles de derribar. Que ha cambiado en las prioridades estratégicas rusas desde principios de 2025. Y empezaron a fabricar estos Iskander-K, misiles de crucero subsónicos de base terrestre, en cantidades muy grandes, aproximadamente en las mismas cantidades que los misiles KH-101 para los bombarderos Tu-95MS y Tu-160. Si nos basamos en los datos de la Dirección Principal de Inteligencia, que se hicieron públicos para la prensa, a principios de junio de este año, los rusos tenían hasta 300 misiles KH-101 para la aviación estratégica y hasta 300 misiles para estos Iskander-K. Como subraya el experto, esto crea una amenaza seria para todo el territorio de Ucrania. Ucrania ha comenzado a defenderse intensamente.
Como escribe el Wall Street Journal, los militares ucranianos están construyendo activamente poderosas líneas defensivas y se preparan para repeler la ofensiva rusa. Se indica que la longitud total de las fortificaciones alcanza casi 300 kilómetros. Más de 1,000 trabajadores están cavando trincheras el doble de rápido que el año pasado. A cada trabajador de la construcción de las fortificaciones lo acompañan 2 soldados armados que vigilan los drones enemigos. Se está creando un sistema de defensa de 3 niveles, un foso profundo y obstáculos antitanque en forma de los conocidos dientes de dragón. Esta es la construcción más grande en el frente desde el inicio de la guerra a gran escala. Nadie piensa relajarse. Ucrania luchará por lo suyo hasta el final. El territorio de Rusia podría reducirse. Estados Unidos ha puesto la mira en las islas Komandorsky, que forman parte del Krai de Kamchatka en la Federación Rusa. Todos los detalles en nuestro reportaje. Una iniciativa resonante de Estados Unidos. Washington está considerando la posibilidad de comprar las islas Komandorsky a Rusia. Esta idea fue propuesta por el teniente coronel del Ejército de Tierra de Estados Unidos, Jeffrey Fritz. Y a juzgar por lo activamente que se está promoviendo tal declaración en la prensa mundial, Donald Trump no está en absoluto en contra de cerrar un trato similar con el Kremlin. Ante Estados Unidos se presenta una oportunidad transformadora que puede fortalecer la seguridad en el Ártico, reunir a la población indígena dividida y reafirmar el liderazgo de América en una región de rápido desarrollo. La propuesta consiste en que Estados Unidos logre la adquisición pacífica y pragmática de las islas Komandorsky a la Federación Rusa. Ubicado donde la parte norte del Océano Pacífico se encuentra con el mar de Bering, este remoto archipiélago es hogar de aproximadamente 676 habitantes de la Federación Rusa. Su tamaño es de aproximadamente 431,000 kilómetros cuadrados, lo que equivale aproximadamente a la superficie de California. El precio de la cuestión no es ni más ni menos que unos 15,000 millones de dólares. La valoración estimada incluye 6,500 millones de dólares por la propia tierra y 4,000 millones por los recursos naturales ubicados en su territorio. Estados Unidos añadirá otros 2,500 millones al Kremlin por la biodiversidad y el valor de conservación de las islas Komandorsky. Y Washington está dispuesto a pagar otros 2,000 millones por la infraestructura local. ¿Y todo esto para qué? Para monitorear la posible actividad de submarinos chinos. Al adquirir las islas Komandorsky, Estados Unidos obtendrá un lugar clave para desplegar tecnologías avanzadas de vigilancia submarina, incluyendo un sistema integrado de monitoreo submarino, redes de antenas hidroacústicas instaladas en el lecho marino y sistemas de radar integrados con satélites. Esto corresponde directamente a los objetivos establecidos en la sección 18 de la Orden Ejecutiva del Presidente de abril de 2025, sobre la restauración del dominio marítimo de Estados Unidos. Al mismo tiempo, el teniente coronel estadounidense reconoce que la propia idea de que Estados Unidos adquiera nuevos territorios puede ser controvertida en el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania. La compra de territorio de la Federación Rusa equivale, de hecho, a transferir fondos a un estado agresor. Pero en lugar de dinero, Washington propone transferir 15,000 millones a través de programas humanitarios o de protección ambiental para evitar la financiación directa del presupuesto ruso. En Moscú, la reacción a esta iniciativa del coronel estadounidense fue dura, aunque sin demasiados detalles concretos. María Zaharova se encargó de responder por Putin. La portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia calificó la generosa propuesta estadounidense de terrible crimen. Esto ni siquiera merecería ser comentado, ya que la venta de la patria en nuestro país se considera, tanto por la ley como por la conciencia, uno de los crímenes más graves. Pero los habitantes locales, al enterarse de esta noticia, se alegraron de verdad. La perspectiva de convertirse en ciudadanos de los Estados Unidos los entusiasmó, porque vivir bajo el gobierno de Putin es muy difícil para los habitantes de las islas Komandorsky. Antes de decidirse a viajar a las Komandorsky, búsquelas en el mapa.
Y cuando vea esas pequeñas islas rodeadas por el océano, sepa que la mayor altitud es de 755 metros, que aquí no hay ni un solo árbol, entonces decidirá si vale la pena venir aquí o no. Porque aquí todo lo gobierna. ¡Ay, ay, ay! Se inunda. Aquí todo lo manda el clima y es el que dicta las reglas. Pero solo el deseo de los habitantes locales no será suficiente para un acuerdo trascendental entre EU y Rusia. Como admiten en Washington, no creen mucho en el éxito del evento. Sin embargo, tampoco se apresuran a rechazar la propuesta. Después de todo, Donald Trump, por supuesto, entendemos que es una persona que busca una gran cantidad de acuerdos financieros, acuerdos beneficiosos, incluso con Rusia. Pero después de haber hablado con Vladimir Putin tantas veces, ni una sola vez ha logrado conseguir algo. Conversaciones sobre los nietos, sobre el hockey, sobre el cine, sobre cualquier cosa excepto el asunto en cuestión. No se logra llegar a ningún acuerdo con Vladimir Putin sobre nada. Y además, la propia Rusia no tiene derecho a disponer de sus propias islas Komandorsky, explican los analistas militares. En una cuestión tan delicada, Putin depende completamente de la voluntad de Pekín. Y como diga Xi Jinping, así hará el Kremlin. Rusia no es un sujeto, realmente no lo es. Por eso Trump dijo públicamente, no tengo de qué hablar con Putin. No van a hablar con él porque Putin ya no influye en los procesos. Él depende completamente de China. Y cuanto más pasa el tiempo, más dependiente se vuelve. Y todos lo entienden perfectamente. Donald Trump claramente tiene algunas ideas sobre cómo interactuar más estrechamente con China y qué se puede hacer, hasta dónde se puede llegar, dónde se puede presionar y así sucesivamente. Es decir, él claramente tiene alguna estrategia subyacente, realmente no una táctica, sino una estrategia, algunos planes a largo plazo respecto a China. Y es precisamente por eso que surgen estos momentos. El creciente interés de China en el Ártico solo aumenta la relevancia de la iniciativa estadounidense. Pekín promueve activamente la ruta de la seda polar, construye infraestructura ártica y amplía su flota de doble uso. La contundente declaración del militar estadounidense envía una señal clara a China de que Estados Unidos tampoco se opone a participar en el proyecto de la ruta de la seda polar y a controlarlo junto con la República Popular China. En cambio, Rusia y Putin, esta vez, como de hecho ha sido desde el inicio de la invasión a gran escala, quedan al margen. Nadie siquiera piensa en invitarla a repartirse los nuevos mercados. Rusia se ha convertido en un país proxy de China. Es completamente dependiente de China y no es independiente. Mientras tanto, las autoridades de Nicaragua reconocieron oficialmente a las llamadas LNR y DNR, así como a las regiones de Jersón y Zaporiyia, como parte de Rusia. Así lo declararon oficialmente los copresidentes de la República. Antes de esto, ya en el año 2020, Nicaragua reconoció oficialmente a Crimea como parte de Rusia e incluso abrió allí su propio consulado en Simferópol, por lo que Ucrania impuso sanciones contra la República. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania reaccionó a la información sobre el reconocimiento de las nuevas regiones temporalmente ocupadas. Allí declararon que, si la información se confirma, Kiev considerará tales acciones como una grave violación del derecho internacional. En caso de que esta información se confirme, Ucrania considerará tales acciones como una grave violación del derecho internacional, incluyendo los objetivos y principios de la Carta de la ONU, las resoluciones de la Asamblea General de la ONU y las obligaciones internacionales de Nicaragua, reservándose el derecho a responder de manera proporcional al nivel sin precedentes de acciones hostiles. Bueno, no hay confianza en que ellos recapaciten. Seguimos atentos a las acciones futuras. Dale like a este video para apoyar lo que hacemos y no olvides suscribirte a nuestro canal Ucrania Hoy para no perderte los próximos episodios. ¡Nos vemos!